esa actividad necesito que primero reconozcas estas fichas. Son fichas de un tangram. A ver, conócelas, identifícalas, qué formas tiene. ¿Podrías decirme las formas que tiene la ficha que estés agarrando? Un bill. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma geométrica tiene? Triángulo. A ver, agarra otra que sea diferente a un triángulo. Romboide. Ya. Un trapecio, ¿no? Un trapecio. Un romboide. A ver, otra más. ¿Encuentras otra más diferente? Ya. ¿Otra figura geométrica diferente? Esta. ¿Qué figura geométrica es? Un cuadrilátero. Un cuadrilátero, ya. ¿Específicamente qué cuadrilátero? Un cuadrado. Ya. Ahora con estas figuras vas a formar un trapecio. Trapecio. Elige las que tú quieras y forma el trapecio. Puedes elegir 2, 3. Si no, para que se te sea más fácil, ponlas a un lado y ve eligiendo las que tú creas conveniente. Por ejemplo, ya. A este lado. Listo. Podrías ponerlo. ¿Ese es un trapecio? No. Ahí podrías poner las fichas y ahí ve eligiendo con cuáles crees que tú puedes formar un trapecio. Ya sé. Ahí está. Ya, muy bien. Este es el trapecio que tú has elegido ya. Muy bien. ¿Podrías por favor armar el trapecio que has armado antes? Aquí es en el geoplano. ¿Cómo crees que podrías calcular el área? Si te digo que las medidas en sí son de que cada cuadradito equivale a una unidad. Cada espacio equivale a una unidad. Acá tenemos, por ejemplo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto mide 10 unidades. ¿Sí entiendes? ¿Cuántas unidades hay acá, en este lado? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? ¿Cuánto sería? 10. 10. Muy bien. ¿Podrías calcular cuál podría ser el área de todo tu trapecio? ¿Cómo lo harías? Espérate. 2. Puedes usar la estrategia que tú creas conveniente para poder calcular de la mejor manera. Aquí te voy a dar una ayuda. El tangram tiene algo en peculiar, que sus fichas están compuestas por otras fichas del mismo tangram. Presta atención. Por ejemplo, si yo tengo este paralelogramo, es un paralelogramo, puedo notar de que esta está compuesta por triángulos del mismo tangram. Acá tuviese otro y digamos de que yo cogiese esto y lo pusiese acá. Este paralelogramo está compuesto por dos triángulos. Si yo tengo este cuadrado, que es el mismo que tú tienes aquí, voy a dar cuenta que también está compuesto por otros dos triángulos. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo crees que podrías calcular? ¿Qué calcularías primero? El triángulo. Ya, ¿necesitarías calcular entonces todo el trapecio?
¿O solamente el triángulo? Triángulo, ¿Por qué solamente el triángulo? porque está valiendo todo. ¿Cuántos triángulos hay entonces en este trapecio? Hay 4. 4. ¿Cuáles son? A ver, ¿podría señalarlo? Este, acá se parte la mitad porque hay 2. Ya, Y este. ya. Entonces, necesitas calcular primero el área de este triángulo y de ahí multiplicarlo por 4. Ujú. Entonces, hazlo. ¿Cómo lo harías? Guiándote de esto, sabiendo de que las unidades es 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. ¿Cómo calculas el área de un triángulo? ¿Te acuerdas? ¿En qué sentido? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Como números? ¿Cuál es la fórmula que usas? A ver. ¿Que no era con las unidades que habías dicho? Claro, pero utilizas una fórmula. ¿Cómo hallas en sí el área de un Es que triángulo? el área de triángulo tiene que darme ahí también. Acá se ponen como que ángulos y todo eso. Para hallar el área de un triángulo, Como ángulos. es cierto que se puede calcular mediante ángulos, pero Y acá sería un ángulo de 90 grados y acá tendrían que tener los valores para, o al menos una X para que sea ir bailarín. ¿y cuál sería entonces? Según la lógica eso vale 5. Ya, entonces su base, no, este lado, la hipotenusa valdría 5, ¿ya? ¿Qué más? Este vale 4. Ya, vale 4, Y pues este también vale 4. ya. Ya pues listo. ¿Su área cuánto es? 13. 13, ¿segura? 13. ¿Por qué 13? Sí, es que acá los dos lados, si estos dos lados son 4 y este es 5, y se suman. ¿Estás sumando todos los lados? Ya. ¿Estás segura que así se halla el área de un triángulo? Es que yo la veo de otra forma. ¿Cómo lo ves tú? ¿Puedes explicarme? Entonces, en sí, vamos a pensarlo de otra manera. Tú dices de que en este cuadrado hay 2 triángulos, ¿sí o no? Si no calculases el área de un triángulo, ¿qué otra área podrías calcular ese trapecio para que te ayude? ¿Mm? Si no calculases el área de este triángulo, ¿qué otra figura geométrica podrías calcular su área para saber el área total del El cuadrado. ya el cuadrado? ¿Por qué sería? Es una figura, ¿no? Ya, ¿te acuerdas que el cuadrado está formado por 2 triángulos? Ujú. Entonces, si calculas el área de un cuadrado, ¿qué estás calculando también? De dos triángulos. Las áreas de los 2 triángulos. Ujú. ¿Cómo se calculaba el área de un cuadrado? ¿Es en serio? Vale cuadrado y medio. ¿Cuánto sería? A ver, O sea, acá sería como 4, pero estoy medio. ya, entonces sería, a ver, ponlo ahí por favor. Sería 3 unidades y media. Ya, ¿cómo calcularías? ¿Te acuerdas cuál es la fórmula que usas para calcular el área de un cuadrado? Bueno, no dice el área de un cuadrado. Sí, no, Si no hago de cuadrado. sí, no. Hice yo de ángulo, de recta, de triángulo, de trapecio, la mediana, circunferencia, pero no Ya, de cuadrado. pero no te acuerdas cómo es. No me decía de cuadrado. El área de un cuadrado, ¿qué hará? Sería Se base por halla, altura. claro, que en realidad Sí. aquí es lado, Lado por lado por lado. lado por lado. Sería lado al cuadrado. Entonces tendrías que multiplicar
este lado por el mismo lado, que sería ¿cuánto era? Entonces calcularías, ¿no? Porque son 3 unidades y media, ¿no? 1, 2, 3, 3 y medio por 3 unidades y medio, porque es un cuadrado. Estás calculando 3.5 por 3.5, ¿te acuerdas? Claro, claro. Porque así es la fórmula del cuadrado. No sería por... Porque es lado al cuadrado para hallar su área. No, espérate, es que sí está bien. Que nomás... Quítate. Sí. 2, 3, 9, 10, 15... 0.25, ¿qué haces? Va a ser, no va a ser. Sí. Ya. ¿Cuánto te sale? 12.25. Ya. Ese sería entonces el área de un cuadrado, que equivale a, ¿cuánto era? 12.25. 12.25. Ahora volvemos a construir. ¿Puedes volver a construir tu trapecio? No. Sí. ¿Cuál crees que sería entonces el área total de tu trapecio? A ver, date cuenta cómo es que este está formado. Tienes el área de un cuadrado. Te falta hallar estas dos. ¿Qué? Tienes el área del cuadrado. Te falta hallar solamente el área. ¿Cuánto sería estos más? ¿Qué vas a hacer para hallar el área total? Puedes multiplicarlo por el mismo número. ¿Multiplicarlo? ¿Por qué? 12.25 por 12.25. ¿Por qué lo multiplicas? Porque si dos triángulos equivalen a un cuadrado, Ya, sería multiplicar lo mismo. multiplicarlo. ¿Estás segura? O sumar. ¿Por qué multiplicarlo y por qué no sumarlo? Mira, date cuenta, tienes esto y estos dos, si los pongo juntos, equivalen al mismo. Te faltaría solamente hallar de este más. Colocado así. ¿Qué haces? ¿Multiplicas cuánto te había salido 12.25 por 12.25 o sumas 12.25 por 12.25? Lo habías colocado así. Si sumo sale 14.40. ¿Segura? 12. Sumo. Si sumas 12.25 más 12.25 sale 14.40. ¿Podrías comprobar tu suma? Bueno, creo que multiplicación. Comprobemos. ¿Por qué multiplicación? ¿Por qué suma? No sé si es con multiplicación. ¿Por qué sería multiplicación? Sí. Mira, ya hallaste esto. Te falta hallar estos dos. Y un cuadrado equivale a 2 triángulos. ¿No hallarías otro más que este? ¿No hallarías lo mismo? ¿No sumarías esto? ¿Me llegas a entender? No. Ya hallaste el área de un cuadrado.
¿Estamos bien? Ya. ¿Qué te falta hallar para hallar el área total? Los dos triángulos. Los dos triángulos. Y los dos triángulos, si los juntamos, ¿qué forman? Un cuadrado. Hallarías el área del mismo cuadrado. ¿No sería, entonces, que estas dos piezas juntas serían otro cuadrado igual? Pero si ya tienes el área de un cuadrado igual, tendrías otro más. ¿No sumarías ambos? Ya, por 14.40. ¿Estás segura que sale 14.40? Veamos. 12.25 más 12.25. 5 más 5, ¿cuánto es? 10. ¿Qué llevas? Algo. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. ¿Ya? 24.50. Entonces sale 24.50. ¿Ese 24.50 qué es? ¿El valor total? El valor total del área de todo el trapecio. Entonces ya lo hallaste. Ya tienes la respuesta. Entonces esto sería 24.50 ¿qué? ¿Qué unidad estás trabajando? Unidades. Unidades ¿qué? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Lo que comprendí el último mes. Ya, porque es áreas. Estás calculando áreas, ¿no? Ya. Así sería entonces. ¿Necesitaste en sí usar una fórmula específica del trapecio o comprender cómo se armaba el trapecio? No, ¿qué fórmula? Yo lo utilizo con valores. Pero en este ejercicio, ¿tú necesitaste en sí la fórmula del trapecio o saber otra fórmula para hallar el área del trapecio? La 2. Claro, necesitaste en sí la fórmula, saber cómo se hallaba el área del cuadrado o cómo se hallaba el área del triángulo. No usaste una fórmula del trapecio en sí. Es una forma en la que tú puedes calcular un trapecio. Si es que, digamos, te olvidas cuál es la fórmula para calcular la ley de un trapecio, te puedes dar cuenta. El trapecio está formado por otras fichas, que yo sé cómo se calcula en su área, por ejemplo, del cuadrado. Y a partir de eso lo podrías calcular. ¿No crees que eso es un poco más fácil que solamente memorizar fórmulas? Yo creo que mejor prefiero las fórmulas. ¿Por qué las fórmulas? No, pero la fórmula es para hallar cuando hay valores internos. Pero si no hay. No, pues el profesor me enseñó eso. Pero si no hay valores internos, Pues valores externos. ¿cómo cuáles entonces? Sí. Se le pone ángulos. Pero si no hay. A veces la vida no está hecha con ángulos. Y tú tienes que hallarlos. Digo, yo sí, con ángulos. Y si en la vida real, ¿cómo lo calcularías? ¿Cómo lo calcularías en la vida real? ¿Hallarías los ángulos? Entonces, ¿cómo lo harías? Con esto. ¿Por qué con esto? Tú puedes, dime. No sé. Sí, este estás hablando por eso. Ya, digamos de que yo tuviese un jardín que tuviese esta forma y para poder plantar, digamos, semillas y me digan que tenga cuidado que cada semilla tiene que ir en, no sé, 50 centímetros cuadrados de tierra. ¿Hallarías el espacio por medio de ángulos? ¿O tú crees de que midiendo los lados podrías hallar el área de tu espacio? Los lados. Los lados sería mucho más fácil que calcular por ángulos. Porque así, ¿cuál es la fórmula que te han enseñado para calcular Vas el con área? altura sobre 2, creo. ¿Esos ángulos? No. También estás viendo Bueno, lados. sí, bueno, sí, pero no. ¿Cómo sí, pero no? O sea, ¿Cómo es la fórmula? ¿Puedes escribirla? ¿Te acuerdas? no. Solamente me acuerdo que el profesor siempre decía base por altura. Entonces si no te acuerdas, ¿cómo lo harías? Me parece que me acuerdo. Ya, pero si no tuvieses tu cuaderno. Algunas veces calcular por medio de fórmulas nada más se nos hace complicado porque no nos recordamos. Y está bien porque la mente es frágil.
Pero si tú sabes que un trapecio está formado por otras figuras más, calculando una de estas, puedes calcular en sí el área total de tu trapecio y sería más fácil. ¿No lo crees así? Ujú. Ya. Gracias entonces.